¿no? Dentro de los hospitales. Bueno, acá lo que nos pasó finalmente es que logramos revertir la mirada que el propio gobierno local tenía en relación a esos médicos y que dejó de ser como de protección y de, de ocultamiento, y empezó a acompañar a las mujeres en la búsqueda de lo que sí se podía hacer. Digo esto porque como en muchos casos las mujeres se habían encontrado con el entonces intendente, les habían planteado esto, le dijeron nosotros abrimos los sumarios, pero lo cierto es que nunca los abrieron, por ejemplo. Y entonces, como los sumarios a nivel municipal tienen 1 año, eso se venció. Y ahora estamos logrando que a partir de que se tome de fecha la resolución de la Defensoría del Pueblo, para no perder, como para hacer más, que tengan tiempo para hacer los sumarios. Veremos igual qué pasa, porque en medio lo que nos pasó es esto del COVID, y creo que va a ser muy difícil después revertir esta figura de los héroes. Uy, quieren molestar a los héroes, que no niego, ¿no? Digo, no lo niego, pero bueno, más a un nivel tan pequeño, con un hospital municipal, veremos cómo sigue. Pero bueno, eso como por un lado, demoró en preguntarles específicamente de si los sumarios, si conocen casos de sumarios que hayan prosperado por violencia, aunque eso no haya, por ejemplo, tenido una investigación penal que avance y que tenga una sentencia, que eso es lo que pensamos que nos puede pasar. Y por el otro lado también comentarles de Ciudad de Buenos Aires, que Ciudad de Buenos Aires está manejando unos protocolos que son más duros que los de Nación, y que en este momento, de hecho, hay una organización Dando a Luz que presentó una nota al Ministerio de Salud, como artículo por artículo, señalando cuáles son las regresiones y también preguntando qué es lo que está pasando, por ejemplo, en el Hospital Pena, en el Pirobano, en hospitales donde ya anuncian, por ejemplo, vía Facebook, que van a quedar internadas solas las mujeres, que no se puede pasar, etcétera. Y bueno, esto lo están presentando ante el Ministerio de Salud, pero también ya como adelantando al fuero, al contencioso administrativo de la ciudad, para que intervenga el Ministerio Público Tutelar. Esto como dato, ¿no? Como que el Ministerio Público Tutelar en la Ciudad de Buenos Aires de a poquito va tomando temas de violencia obstétrica, entendiendo las que también hay una intersección entre derechos de la mujer y de los niños, y también el Centro de Justicia de la Mujer toma los casos, que es como yo, la verdad es como me estoy enterando ahora, y yo misma soy trabajadora del Poder Judicial, bueno, les paso este dato, no sé cómo trabajarán, pero ya que recepten denuncia de violencia obstétrica, me parece que está bien. Después creo que cada vía de denuncia hay que probarla y transitarla. Pero bueno, nada, volviendo la pregunta por los sumarios. Mira, yo la verdad que no conozco ningún médico que haya sido sumariado, digamos, o cesanteado, que es tal vez la falta más grave dentro de lo que es el empleo público. Lo que sí te puedo decir es que el artículo 6, que seguramente ustedes lo citaron, de la 25929, dice que cualquier violación a esa norma, la ley de parto humanizado, tiene que ser considerado falta grave, y agrega, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal. Falta grave, en esos términos, tiene que implicar una de las máximas, si no es el cesanteo, es por lo menos la suspensión. Después, eventualmente, por lo que decís, entiendo yo, esto es un aporte, y ahora que estoy haciendo un poco memoria, no sé si vos o alguna de tus compañeras en algún momento se conectó conmigo para hacer una reunión que venimos posponiendo desde hace un montón. Vos fuiste, hola, encantada de verte ahora sí cara a cara. Yo creo que eventualmente habría que ir ya directamente, y esto, yo sé que voy a hacer polémica con lo que digo, y buenísimo, porque la polémica lo que incomoda de alguna manera genera cambio. Ese tipo de inconductas, yo creo que además de configurar mala praxis no es solo la violencia, digamos, física en el cuerpo, además de configurar mala praxis por no haber aplicado correctamente la ley de parto respetado, tiene que ser sancionado también por ley penal. Hay que pedir la revocación o la inhabilitación de esa persona, porque se ha cometido un delito. Digo, lo que han hecho es cometer un delito. Yo impulsaría además la causa penal. Ese es mi aporte. Después, por supuesto, si querés, lo podemos construir o ver colectivamente con las chicas. Chicas, María Petracaro hace rato que está con la manito. Preguntá, opiná.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero agradecerles el espacio. Yo ya estoy quemada hasta ahora, así que sepan disculpar la falta de coordinación. Estamos todos igual. Yo soy de Rosario y sí, me imagino. Soy de Rosario y pertenezco al colectivo autoconvocado Mujeres en Tribu. No soy abogada, soy periodista en mi caso, pero bueno, venimos lamentablemente trabajando un montón en todo lo que es lo leguleyo para poder asesorar y acompañar a las mujeres, ¿no?, que vienen sufriendo violencia obstétrica. Además, el colectivo al que pertenezco se ha sumado ya desde hace varios años a un colectivo mayor, que es el que ahora ha tomado nombre, el Colectivo Nacional por los Derechos en el Parto y el Nacimiento, que lo conformamos organizaciones de todo el país, y la verdad que es algo muy rico, y desde donde se están trabajando un montón de cuestiones. Venía a aportar que se hicieron varias cosas en los últimos tiempos, que por ahí en los últimos tiempos hablo de las últimas semanas, que por ahí pueden ayudar para quienes necesitan una mano en lo que tiene que ver en el ahora, ¿no? Por un lado, desde este colectivo nacional se presentaron cartas, que pues, eso por ahí tiene que ver más con todo lo que es el ámbito ejecutivo, pero se presentaron cartas a los gobiernos nacional, provinciales, y en nuestro caso también en el municipio, en Rosario, exigiendo que hagan cumplir el derecho al acompañamiento. Nos manifestamos por dos puntos, por dos cuestiones bien puntuales. Una era el derecho al acompañamiento, y la otra es evitar las inducciones o las programaciones necesarias con la excusa del COVID-19. Esos dos eran los temas centrales. Eso se presentó a distintas instancias, insisto, provincias y demás en todo el país, y bueno, en el caso de Rosario tuvimos una respuesta inmediata de la Secretaría de Salud Pública, pero también pasa eso, ¿no? Se dedican a la salud pública exclusivamente, y el mayor problema que estamos teniendo es en los privados, porque en Rosario las dos maternidades municipales vienen muy bien encaminadas en términos de todo lo que tiene que ver con parto respetado y demás. Por otro lado, de este colectivo nacional también, según recuerdo, fue fruto de unas abogadas de Río Negro, hicieron circular una carta, un modelo en realidad, de carta para exigir legalmente ante las instituciones, pero esto es en términos individuales, o sea, de cada mujer gestante o persona gestante, para presentar a la institución exigiendo también estos derechos, entre otros, obviamente, el acompañamiento, que viene siendo lo más difícil de lograr y lo que más se está peleando en este momento. A través de la utilización de esa nota, que nosotras encima para la Semana del Parto Respetado hicimos un recursero, que es un listado con acceso a las leyes, con los enlaces, ¿no?, a las leyes, a las recomendaciones del Ministerio de Salud, y entre otras cosas a esta nota, ¿no? Entonces eso lo hemos hecho circular mucho. Gracias a, por ejemplo, esta nota, hemos tenido dos casos ya que la utilizaron, una de ellas en una cesárea, en un sanatorio privado de Rosario, que logró que le permitan el acompañamiento durante la cesárea ahora, fue esta semana, gracias a haber presentado esta nota. Digo porque estas herramientas sirven, claro, para prevenir, porque a lo que nosotros más nos interesa es no tener que llegar a la denuncia posterior por haber sufrido violencia obstétrica, ¿no? Que bueno, eso también es otro tema que también después les voy a consultar, porque también estamos acompañando ahora, justo una compañera del colectivo inició ahora la demanda por violencia obstétrica, que es un caso muy particular porque esto, ¿no? No hay violencia física, entonces parece que no pasó nada. No, y el otro caso que les quería contar de la utilización de esta nota fue otra chica que exigía el acompañamiento en los estudios, en las ecografías, que no las estaban dejando ingresar también. Esta chica está embarazada, y entonces adaptó la nota para presentarla en el caso de acompañamiento para las ecografías. Digo porque es una herramienta que me pareció muy, muy rica, y eso está a disposición en el Facebook del colectivo autoconvocado Mujeres en Tribu, lo pueden encontrar ahí. ¿Qué más? Bueno, eso, y lo otro era sumar, eso, ya me acordé, la línea 144, que acá tenemos un problema grave, que es el no reconocimiento de la violencia obstétrica como violencia de género, per se. Digo, desde el movimiento feminista y todo lo que se viene, lo digo yo que vengo militando en el feminismo muchos más años que en estos temas particulares, y es así, la maternidad y todo lo que es la violencia obstétrica no está dentro de la agenda del movimiento de mujeres en líneas generales. Y eso hace que dispositivos como el 144, que están muy buenos para la atención de la violencia de género, fundamentalmente la violencia
física y psicológica y demás, no estén pudiendo dar respuesta a este tipo de violencia. Pero la buena noticia es que desde hace un tiempo hay varias mujeres que conocemos y que pertenecen a este colectivo nacional, que están dentro del Ministerio de las Mujeres y que están laburando, pero fuertemente, y nos consta, para mejorar la atención del 144. Lo que sí nos dicen y lo que están impulsando es que la denuncia se haga, que la denuncia llegue al 144, porque, a ver, hasta no hace mucho no había denuncias, también nos decían las propias autoridades que no se estaban recibiendo denuncias por estos temas, las mujeres no denunciaban. Entonces lo que se necesita también para meter presión y que las cosas cambien es justamente denunciar. Sabemos que es un momento difícil, que cuesta horrores hacer las denuncias, pero es fundamental para que cambie, ¿no? la atención. Entonces eso también es importante tener en cuenta que en el 144 hay movimientos, se está tratando de cambiar las cosas y bueno, y hay que tomarlo como vía de denuncia. Por último, lo otro era la Defensoría del Pueblo de la Nación. También tomarlo, porque también viene haciendo un trabajo importante desde hace muchos años, y está tomando denuncias, y aunque más no sea, sirve porque le da el tirón de oreja a las instituciones, eso no es menor. Hay un par de instituciones de acá de Rosario que creo que ya tienen una colección de notificaciones de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y yo estoy convencida que no les debe copar cada vez que llegan a tener que armar una notita de respuesta y tener que fumarse que los estén acusando por violencia obstétrica. Y una de esas es la de una compañera nuestra del colectivo, que bueno, ahora, poco antes de que se cumplan los 3 años de su parto, está iniciando la vía judicial. Esperemos, o sea, me interesaba que estuviera acá, pero bueno, no podía, por el horario y el día y demás, pero bueno, está emprendiendo este camino que es muy difícil porque tiene que ver también con revivenciar, ¿no? Todas estas cuestiones. Ahora estaban haciendo ya las pericias psicológicas y psiquiátricas, y me acordaba cuando las estaba escuchando antes por este tema del síndrome de estrés postraumático, y yo insistía con lo de que se equipara a haber sido violada, y en el caso de ella, incluso el relato, ella en algún momento dice, yo lo sentí como si hubiera sido una violación. Porque bueno, por todas las situaciones que se dan en su relato, insisto, no hay violencia física, encima el caso de ella terminó con un parto vaginal, obviamente intervenido, y bueno, y el discurso de ¿estás bien? ¿Tuviste un parto vaginal? ¿Tu bebé está bien? Es así como, ¿qué cacho estás reclamando? Y bueno, me parece que el caso de ella es fuertísimo espera mi amor, para justamente visibilizar lo que es la violencia obstétrica, así, claramente, que me parece que es un caso fuerte en ese sentido. Bueno, no hablo más porque hablo un montón. Disculpen y bueno, eso, gracias por el espacio. Excelente aporte. Qué bueno todo lo que dijiste. Sobre el 144 yo no estaba al tanto, así que es un datazo. Y bueno, todo en general, el caso en particular, la verdad que gracias a vos por el dato y por el aporte. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? ¿O algún aporte? María Eugenia. Habilitate el micrófono. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo en realidad es como manifestar un poco la impotencia que creo que muchos sentimos en este momento, en este contexto. Antes pregunté el momento de, bueno, ¿qué herramientas contamos? Porque la verdad es que lo que seguimos escuchando, yo soy psicóloga, vivo y trabajo más por la zona de Campana, en la provincia de Buenos Aires, y la verdad es que hoy, por ejemplo, me contaban de una pareja que tiene, creo que una cesárea programada para la semana que viene, que el marido de la mujer fue con la ley de parto respetado, o sea, fue con un montón de papeles y recursos impresos, y le dijeron, vos a mí no me vengas con esto, por protocolo y por la seguridad, y yo hablé con la jefa de enfermeras de neonatología de esa clínica, porque a veces hago algunos trabajos ahí, y ellos están orgullosos de su protocolo de higiene y de seguridad para el personal, y que no hay contagios, y obviamente esto incluye que las mujeres entran completamente solas, o sea que no hay recursos de nada, y a mí me pasa
personalmente que escucho todas estas historias y me encantó escucharlas a ustedes como abogadas porque nunca había escuchado, digo, desde esta perspectiva, pero ¿qué podemos hacer? O sea, a mí me pasa que me frustra y es como que todas las semanas vuelvo a caer en esta frustración tan fuerte de decir, ¿se puede hacer algo? Porque el 144, también en la red perinatal de la que formo parte, que hay otra compañera, también una de las compañeras había dicho que una persona al principio de la cuarentena había presentado presentó una queja en el 144 y dijeron, sí, efectivamente no puedes entrar al parto con acompañante. O sea, esa fue la respuesta del 144. Y la verdad que nos quedamos todas pasmadas porque dijimos, bueno, si por acá estamos así, ¿qué nos va quedando? Entonces, no sé, un poco la inquietud y preguntarles a ver qué más se puede hacer, porque realmente los derechos no llegan a las salas de parto. O sea, los médicos, a mí a veces me da la sensación de que ni se inmutan de todo esto, que pareciera que, no sé, que las cartas, documentos, las denuncias, pareciera que no les llegan, porque me da la sensación de que ni les preocupa esta cuestión. Y nosotros, digo, hay tanta gente moviéndose por estas causas y haciéndose preguntas y luchando, pero después es como que digo, uno llega a las consultas o los ve trabajando, porque yo los veo a veces trabajando, y pareciera que viven en otro mundo. O sea, digo, esa es la impotencia que a mí me pasa y me atraviesa mucho más en este momento. Que es así, parte de la explicación de lo que ocurre lo hacemos desde, no sé, la sociología, porque es una cuestión que excede a un médico o a una institución, o sea, es una constante, y es lo mismo que vemos cuando vamos a reclamar a tribunales, o sea, que te traten de loca, de si se permite la expresión quilombera, qué sé yo, tanto cuando vas a parir, de pobrecita, mamita, no ves que estás hormonal, no te das cuenta de lo que estás pidiendo, te estás poniendo en peligro a tu hijo, te estás poniendo en peligro vos con el COVID y no sé cuánto, y siempre sos una incapaz para reclamar por tus derechos, para hacer valer tus decisiones y tus deseos, tanto en el ámbito médico como en el ámbito judicial. Entonces hay una cuestión ahí de esta cofradía de hombres que defienden su machismo estructural y que se refuerzan entre sí. Por eso es importante el empezar a romperlo con otro nuevo sentido común que necesitamos imponer. Yo quisiera sobre este punto hacer mayor hincapié en la cuestión de los planes de parto, porque hoy es una herramienta que tenemos junto con, digamos, con las denuncias, no solamente a nivel judicial o comisarías, que es raro, pero bueno, no es algo que podamos dejar de intentar cuando entra en este terreno de la amenaza, que tenemos que visibilizar, ¿no? Entonces, decir, no es lo mismo, no sé, ir a quejarse que no me estás cumpliendo con el plan que yo pedí, con el plan de parto, que salir en los medios y realmente amplificarlo. Bueno, durante la pandemia se están afectando estos derechos contra toda evidencia científica, un poco correrles con el mismo lenguaje que ellos usan, porque, digamos, estas prohibiciones arbitrarias no están basadas en evidencia científica, porque por algo están las recomendaciones hasta de la Organización Mundial de la Salud, o sea, que no se alteren los derechos en los partos, ¿no? No sé si Lu querías aportar algo acá. No, yo Chiquitito. No, adelante. No, muy cortito. Esto, volver a decir que se están logrando cambios, porque si bien es cierto, en la 144, antes contestaban eso, y fue a raíz de la insistencia de varias asociaciones y que siguieran llamando para denunciar, que cambiaron la postura, y si bien falta formación, ya no contestan, no, eso es así, no pueden entrar acompañadas. Y ahora tratan de dar otras respuestas. Lo mismo con la Defensoría del Pueblo de Cava, que estamos invitando a que sigan, a pesar de que dicen, no, en Cava no se puede, porque hay bueno, hay que seguir. Digo, provincias enteras han logrado cambiar bajo la insistencia, antes sí, pero la única forma es la insistencia. Y creo que otra de las... Se te fue el audio, Lu. Se te fue el audio, Lu.
Aprovecho el hueco, chicas, para un poco lo que decían recién, de cómo, no me acuerdo el nombre, perdón, de cómo que la impotencia que causa todo esto, de por qué tener que esperar a que haya, digamos, una violencia para después reclamarla. Jurídicamente hay algunas, se pueden plantear alguna medida cautelar o alguna acción como para que el juez ordene justamente que se cumpla, pero lo que pasa es que esto, obviamente, hablamos de tiempos de procesos naturales contra los tiempos de la justicia. Bueno, la mayoría sabe de qué se trata un amparo, que por ahí son plazos mucho más cortos y se puede en ese marco pedir una medida cautelar ante las instituciones. No me acuerdo quién era que preguntaba, ante una institución en particular, porque una carta documento y demás es una simple declaración unilateral. Pero rescato mucho también lo que dijeron sobre Defensoría del Pueblo, porque si bien de Consavig y demás no tenemos datos, que vos también, Moy, en la otra charla que escuché con Luciana y demás, planteabas lo mismo, la ausencia de datos, también esto es digamos, es un insistir, de tanto llegar a hacer denuncias en la 144, bueno, puede que se llegue a revertir la situación y no tengamos que esperar a que se ocasione un daño para después reclamar. Esto es una militancia, nos pasó con todos los derechos que fuimos conquistando a lo largo de cientos de años de luchas feministas, y con esto va a pasar lo mismo. La violencia obstétrica, aún como dijeron la mayoría, o no sé quiénes dijeron, todavía no es considerada como violencia de género. Falta mucha visibilización y mucha militancia, desde las abogadas feministas como nosotras y como tantas otras compañeras que desde su ámbito y desde su profesión intentan, digamos, deconstruir toda esta hegemonía médico-patriarcal y demás, y como de otras ciencias también, de la psicología perinatal, también se están, por lo visto, agiornando, mejor dicho, y capacitando en estas temáticas. Todo esto es un construir. Lamentablemente, soluciones inmediatas, y no, se van a ir dando, y quizás las comisarías de la mujer, la justicia y demás, vayan a ir abriendo los ojos a medida que los vayan abarrotando de denuncias y los hospitales de cartas documento y demás. Es una cuestión de insistir y, bueno, en el caso puntual, eventualmente llegar a algún tipo de pedir algún tipo de medida cautelar si es que el tiempo lo permite. Sí, es que recordemos que estamos en un mundo, hoy leía en el Twitter de Enrique Stola, cosa que me dio muchísima risa, que una funcionaria, creo que legisladora de Vox en España, o sea, negaba la existencia de la violencia de género, o sea, que es una fantasía feminista, hablan. Entonces, entendamos que también, hasta que no se efectúe una reforma judicial como corresponde, con perspectiva de género, que ojalá así sea, o sea, estamos hablando, o sea, venimos a discutir las bases mismas del Estado, o sea, necesitamos una reforma judicial con perspectiva de género, necesitamos una nueva constitución con perspectiva de género, como hablábamos el año pasado con Mari Blanco, que está acá en UMPAS, o sea, necesitamos una constitución que recepte, digamos, determinados postulados feministas como perspectiva de género, de perspectiva de clase interseccional, de colonial, que hoy no están en nuestro Estado, o sea, estamos viviendo con una constitución que tiene 2 siglos. Entonces hay cosas que tienen que cambiar necesariamente para poder defender los derechos, porque si no estamos, viste, como propone Flor, que realmente es malabarista, porque con códigos de fondo, bueno, algunos han cambiado recientemente, que tienen 2 siglos, con constituciones que tienen 2 siglos, que además hacen de cuenta como que nunca hubo una constitución del 49, o sea, uy, ¿acá qué pasó? No sé, un error histórico, un error jurídico, la nada misma desapareció, no es la constitución del 49, entonces necesitamos realmente discutir las bases del Estado, porque si no va a ser muy difícil el acceso a justicia, en este caso particular que tocamos hoy de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar, y bueno, de las personas naciendo. Nada, eso, necesitamos discutirlo todo. Sí, tal cual. Aparte pensemos que hasta hace unos años el femicidio era el famoso crimen por emoción violenta. Digo, esa de las mujeres la ganamos en las calles. La violencia obstétrica es tal vez hoy, digamos, algo que vamos a tener que nosotras como punta de lanza empezar
a cambiar, visibilizar y demás, y que estoy muy interesada, porque la veo a Mari Blanco mirando y asintiendo y indignándose, y me encantaría saber qué piensa, así que si tenés ganas, adelante, y que siempre es bienvenido. Sí, sí, fue muy, muy sutil lo mío, ya Vanina directamente te pidió por favor que hables. Hola a todos y a todas. Sí, creo que a veces el Estado es una máquina de impedir y como tal, todo el aparato burocrático del Estado hace que nos frustre. Recojo esa sensación de la que hablaba María Eugenia en cuanto a tanta frustración, porque es hacer camino y encontrarnos inmediatamente contra una pared con la que chocamos y vuelta a insistir, pero creo que justamente los derechos se consiguen con las luchas. Avanzamos bastante, creo yo, en este camino de conquista de nuestros derechos, y bueno, y esto es un hacer de todas y de todas, justamente, desde el lugar que ocupemos. Y me encanta participar de esta reunión interdisciplinaria, en donde también hablamos desde muchos lugares y damos nuestra mirada, y creo que más allá de la mirada de cada una, todas vamos por lo mismo, todas queremos lo mismo. Entonces eso está bueno como para que esa lucha sea más fuerte. Y cada vez abrimos más espacios, creo que esos espacios van siendo conquistas, ¿no? Por eso esto que referían antes de esto, que no se tome como excusa lo del COVID para echarnos atrás en cuanto a esos derechos ya adquiridos, ¿no? Sí. Adquiridos no porque no los tengamos, sino porque los otros no nos lo reconocen. Creo que no sea la excusa la pandemia para volver atrás. Yo recuerdo un compañero que decía, baldosa cedida, baldosa perdida, y creo que es así. Gracias. Perdón, es que justamente este marco de pandemia también nos tiene que enseñar a que la militancia feminista no solamente se hace en la calle, en las calles y en las marchas. La militancia feminista también se hace desde la academia, desde la disciplina de cada una de nosotras, y sobre todo también desde el trabajo de las que estamos criando y maternando, que no podemos estar en las calles porque justamente estamos trabajando en la crianza de nuestros hijos. Así que creo que este marco de pandemia también sirve como para enseñar un poquito esto, y bueno, y cada cual desde su ámbito poder, esto es así, es cada cual desde lo suyo, poder revertir o desconstruir esto de esta hegemonía androcéntrica, este sistema patriarcal en cada uno de los bretes donde se fue instalando. Sí. Las que no hablaron, si alguna quiere decir algo, bueno, no sé ustedes, yo estoy sumamente cansada, pero quiero seguir, si me dicen, no sé, nos quedamos hasta las 5 de la mañana, me abro el vino y sigo, no tengo problema, pero bueno, me gustaría también, muchas, si alguna quiere decir algo, vi que hiciste una pregunta, Lau, querés acerca del Ministerio Público. Yo creo que la intervención del Ministerio Público eventualmente estaría sujeta o no a la vida de ese niño que ha nacido, porque en casos de muerte perinatal, de alguna manera, yo creo que el Ministerio Público no intervendría. Igual
la verdad que vienen manejando una línea bastante interesante. Sería cuestión de reunirse con Yael Bender y decirle, Yael, tenemos este problema, avancemos. Pero bueno, está para construir, queda pendiente la reunión y la verdad que quiero hacerla. Por lo menos por estos medios. No sé si alguna, la veo a Aldana ahí también mirando, no sé si que sí, Aldana, te vi justo, estás ahí, no sé si querés aportar, querés decir algo, o alguna de las chicas, Silvana está con el micrófono habilitado, bueno, adelante. Yo quería agregar algo con respecto, es algo cortito, al 144, por lo menos lo que respecta en Cava, sugiero llamar. Por suerte hay varios canales de comunicación, por WhatsApp, vía web, yo, al menos en los que respecta en Cava, que yo trabajo en la Dirección General de la Mujer. Y como estoy exceptuada de tareas por embarazo, estuve atendiendo el 144 unos días. Y desde casa. Pero bueno, si bien fue cambiando, sugiero llamar a la línea directamente, que está manejando algo del protocolo. Bien, yo quería agregar una cosa que me está pasando por cucaracha a Lu Rosenberg, porque se le cayó internet en la casa, que es un concepto que viene ya manejando fuerte estos días, esta semana, sobre lo de parir seguras, o sea, no solamente parir acompañadas, sino parir seguras en el contexto de COVID, y revisar también la cuestión de los partos domiciliarios, o sea, que no sea una opción simplemente para quien tiene la enorme suma de dinero, sino que conocemos todas quienes estamos en la temática que en muchos lugares del mundo es una opción más dentro del sistema público de salud, que es una opción súper saludable, que las lamentables tragedias que ocurren en realidad no son tragedias, sino que hay en la mayoría de los casos un mal manejo por parte de los profesionales, que los partos, aparte es como raro, a mí me resulta raro hablar de embarazos de bajo riesgo y de alto riesgo, o sea, ya el embarazo es un riesgo, ¿no? O sea, partimos de la patologización del embarazo, bueno, ok, pero hablemos de embarazos y partos de bajo riesgo. Hay embarazos que son que sí llevan una serie de cuestiones de salud complicadas y que son los de alto riesgo, y muchos embarazos de alto riesgo, que no es una indicación el domicilio en esos casos, mal manejados producen. Digo, es muy seguro el parto en domicilio, deja menos secuelas, y sobre todo nos previene de contagiarnos de COVID y de cualquier otra enfermedad respiratoria que en los inviernos abunda. Porque cuántas criaturas recién nacidas salen del hospital con bronquiolitis. Por ejemplo, no hablemos de COVID, hablemos de lo que afecta directamente a los neonatos. O sea, cuántos chicos egresan hoy y vuelven a la semana con bronquiolitis. Entonces, empecemos a hablar sobre evidencia en los embarazos seguros, ¿sí? En el contexto de COVID y en otros contextos también. Eso, ahí. Cumplí. Bueno, chicas, ¿alguna quiere decir alguna cosa más? ¿Algún aporte? Sí. Yo sobre el 144, perdón. Que ahí, cuando ella dijo lo de llamar en Buenos Aires, me parecía súper interesante remarcar que así como ella desde Buenos Aires recomienda llamar, en el caso de las provincias es al revés, porque los teléfonos dependen a veces de las ciudades y a veces de los gobiernos provinciales. Entonces las directivas que reciben esos teléfonos son distintas en cada lugar. Lo que están recomendando las compañeras que están en el Ministerio de las Mujeres es que en el caso de las provincias se comuniquen a las líneas de WhatsApp, ¿sí? O por mail, porque ahí entonces sí va directo al Ministerio de las Mujeres, o no sé de quién puede ser que dependa, creo que de las mujeres. Pero eso, que recomendaban que en las provincias se comuniquen por WhatsApp o por mail, no llamando porque no va a ese número directo. No. ¡Ay, ese bebote! Bueno, qué hermoso. Perdón, es mía. Sí, está lleno de niñas, están todas maternando, qué lindo. Bueno, chicas, ¿alguna que...? Y comiendo, Jessica. Tengo hambre, no cené todavía. Me quedé Yo tampoco, estoy con el mate acá. Queda re poquito tiempo, Bueno, chicas, 2 Yo minutos 2 y cosas pico. nada más. En cualquier momento me paso así, mi mundo rompo cuarentena y invado la pantalla Jessica y me morfo lo que está comiendo, que no sé qué es, pero tiene una pinta bárbara. Ay, no, me está haciendo mal, no me lo muestres más. No sé, chicas, si alguna quiere aportar algo más. Yo solamente decir, ¿no?, la importancia de que la mujer ya desde el parir
o antes del embarazo, digamos, de gestar, se informar a la mujer de cuáles son sus derechos y que dejen de naturalizar tanta violencia, tanta medicalización, tanto manoseo durante el parto y antes del parto también, ¿no? Que dejen de tomarlo como algo normal esto. Eso también ayudaría mucho a que al momento de que pasen esas cosas tomen conciencia de lo que están haciendo. Tal cual, tal Antes cual. de que nos caigamos, quería tirar un chivo, porque hablando de la información para la decisión y el acompañamiento, mañana tenemos con Jessy Basavilbaso desde la Red de Psicología Perinatal de Río Cuarto y de todo el país, también una charla sobre eso. El nombre era informar para decidir, acompañar para respetar. Información para decidir, acompañar para respetar. Seguramente lo pasemos por Zoom, así que, porque tuvimos ahí un tema técnico, así que después lo socializamos en un rato. Genial. Después, chicas, las que precisen el informe de la relatoría, nos escriben en Facebook a cualquiera de las tres, o en Instagram, nuestras redes tienen nuestros nombres, Florencia Wood, Moira Goldenhorn, que ahora sí, Moy, escribí tu apellido, porque es imposible, o sea. y bueno, y mi nombre es Vanina Panetta Vientana. Pasamos todo lo que tenemos. Yo estoy tratando de terminar un Power que también lo puedo socializar, que me parece que bastante interdisciplinario, que lo habíamos preparado con